Bien, en este caso vamos a comenzar a explicar las asignaciones que están colocadas en la asignatura de matemáticas. La primera actividad que tenemos esta semana para trabajar es para estudiar las casas raras con formas de cuerpos geométricos. En esta actividad vamos a explorar los cuerpos geométricos que se pueden identificar en las casas raras y vamos a observar y a diferenciar los cuerpos geométricos que pueden rodar de los que no lo hacen. ¿En qué se diferencian y en qué se parecen? La primera tarea de esa actividad, las casas y sus formas son parecidas a los cuerpos geométricos. Ustedes van a tomar los cuatro cuerpos geométricos que han armado hasta ahora: el prisma triangular, el prisma de base cuadrada, el cubo y la pirámide de base cuadrada. Además del cilindro y la esfera. Para estos dos casos, como no hemos armado esos cuerpos geométricos, usted puede tomar y poner ahí al lado de sus cuerpos geométricos una pelota o un objeto de forma circular, así de forma de esfera, y una lata, puede ser una lata de cualquier comestible que tiene forma así de cilindro. Usted va a tomar eso y lo va a colocar ahí al lado de los demás cuerpos geométricos que usted armó, para luego hacer un análisis, ¿verdad?, de observando las 6 casas raras que usted ha visto. Recordamos, aquí arriba volvemos. Primero vimos estas 3 casas raras, que era el iglú, que lo vimos en sociales, la casa cueva y la casa Jaimas. Además de las 3 casas raras que usted vio en lengua española, ¿verdad que sí? Con la que usted realizó esa actividad, que eran estas 3 casas que están aquí. Usted, esas 6 casas, ¿verdad que sí va a hacer una comparación para ver cuál de estos cuerpos geométricos usted puede reconocer en esta casa, en esas 6 casas? Lo va anotando con una X. Por ejemplo, en la casa 1, si usted observó, la casa 1 es ¿cuál? La casa 1, como se observa aquí en el cuadernillo, es el iglú. En la casa 1, usted identificó el prisma triangular. Si usted no lo identificó, usted no le va a poner una X. Ahora, si usted identificó una parte de una esfera, pues usted marca una X ahí en el iglú. Si en la casa 2, que por ejemplo la casa 2 era la casa cueva, usted vio formas, por ejemplo, del cubo o de una prisma, pues usted le marca una X en la parte que corresponde del cuadro. Luego que usted realice esa tarea de la actividad, va a pasar a la siguiente. En la tarea 2 vamos a observar estos 3 cuerpos geométricos y vamos a completar la información sobre las caras, aristas y vértices de cada uno. Vamos a estudiar estos 3 cuerpos geométricos: pirámide de base cuadrangular, este cilindro y esta esfera. Va a anotar el número de caras planas que tiene, ¿verdad que sí? Si tiene una, si tiene 2, si no tiene nada, ninguna, usted le pone un 0. Y lo completa, las caras que sean curvas, el número de aristas, recordar las partes de los cuerpos geométricos, trabajamos con eso la semana pasada, y el número de vértices de cada uno. Recordarles, las aristas son esos filitos que aparecen, ¿verdad que sí? Uniendo las caras, los filos. Y los vértices, ¿verdad? Son esos puntos, las esquinitas. Bien. Luego que usted complete ese cuadro, va a apoyar esos cuerpos geométricos en la mesa, es decir, lo va a poner en la mesa. Van a probar si pueden rodar, intenten rodarlo de alguna manera.
¿Cuáles son los cuerpos que pueden rodar y cuáles no? Fíjate en algunos que tienen las caras planas y otros que tienen las caras curvas. En la tabla escribe si pueden rodar o si no pueden rodar según corresponde. En esta tabla que está aquí debajo, ustedes la van a completar tomando en cuenta lo que sí pueden rodar. Por ejemplo, la esfera puede rodar, sí o no. Bueno, pues si puede rodar, usted le pone que sí. Y si no puede rodar, le pone que no. Entonces, pasamos entonces a explicar la siguiente actividad y en este caso va a ser esta que está aquí. La actividad número 6, el volumen de los prismas. En esa actividad nosotros vamos a estudiar el volumen de las prismas. Y la primera actividad la tarea que vamos a hacer para estudiarlo va a ser la siguiente. Vamos a observar el cubo y la prisma que tienes armado y vamos a completar el siguiente cuadro ahí en la tarea 1. Ustedes ya han armado un cubo y han armado una prisma. Van a anotar el número de caras que tiene cada uno de los dos, el cubo y el prisma de base cuadrada. Van a anotar las figuras geométricas que tiene cada una de sus caras. Por ejemplo, en el caso del prisma tiene cuadrados y tiene rectángulos. Y en el caso del cubo, usted va a notar las figuras geométricas de las caras que aparecen en cada una de las caras del cubo. ¿Todas son iguales? Bueno, el cuadro tiene parte, por ejemplo, en el caso del cubo dijo que sí. El cuadro tiene algunas partes que ya están completas, algunos espacios, usted va a completar lo que falta, ¿verdad? Va a completar. Esa es la tarea 1, eso se realiza ahí mismo en el cuadernillo. En la tarea 2 de esta actividad, entonces, ustedes van a tomar el molde que le queda ahí en la parte de atrás de su cuadernillo sin recortar de un cubo. Deme un segundito. Entonces, ustedes van a anotar un número en cada una de las caras de ese molde. Van después que le completen con número, van a pensar y anticipar qué pares de números crees que quedarán en las caras opuestas al armar el cubo. Por ejemplo, la cara número 1 quedó enfrentada con el lado opuesto de la cara número. Ustedes van a hacer ese ejercicio, ¿verdad que sí? De ir pensando el número 1, si por ejemplo, esta es la cara número 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Por ejemplo, usted puede decir la cara número 1 quedará opuesta o del otro lado de la 2. Si usted cree que sí, bueno, pues usted piensa eso, pero yo creo que la 1 quedará opuesta a la 3, en mi caso. Ustedes van a hacer ese ejercicio allá y después, de todas maneras, van a armar el cubo y van a dejar los números del lado afuera para que puedan verificar si la forma en la que ustedes pensaron que iban a quedar los números fue como quedó. Esa actividad, esa tarea 2 es básicamente de armar el cubo. La tarea 1 para completar el cuadro, la tarea 2 para armar el cubo y en la tarea 3 vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a observar el prisma y los dos cubos. Recuerden que ya habíamos armado un prisma y un cubo y ahora armamos otro cubo. Entonces vamos a tomar el prisma que tenemos de base cuadrada y los dos cubos. ¿Cuántos cubos necesitas para ocupar el mismo espacio, es decir, el mismo volumen que tiene el prisma de base cuadrada? Puedes verificar
lo que piensas, o sea, tu respuesta, comparándolos con el prisma. Completa la siguiente frase. Para usted compararlos, usted puede, ¿verdad?, organizar los dos cubos, ponerlo uno encima del otro y poner el prisma al lado. Cuando usted haga esa comparación, entonces usted va a completar esta idea que está aquí debajo. Para obtener el volumen del prisma de base cuadrada, voy a necesitar el volumen de dos espacios, ¿verdad? Hay dos espacios, usted va a completar con dos palabras de iguales. Ustedes lo van a completar solo, porque yo sé que ya ustedes han captado la respuesta. Les comento que lo que ustedes realizarán con esa tarea es medir el volumen del prisma, usando como unidad de medida el volumen que tiene el cubo. Es decir, lo vamos a medir el prisma en cubos. En la tarea 4 de esa actividad, medir el volumen de casas con cubos, vamos a observar estas imágenes que aparecen aquí debajo. Después que en la casa, estas imágenes, ¿verdad que sí? Cuerpo A, esos cuerpos geométricos, cuerpo B, cuerpo C y cuerpo D. Van a hacer un ejercicio que consiste en lo siguiente. Escribir para cada cuerpo geométrico si puede ser una casa rara o una casa conocida o una casa común según la forma que tenga cada uno. ¿Verdad que sí? Si usted cree que este cuerpo geométrico que está aquí puede ser una casa conocida, una casa común, usted le pone casa conocida. Si usted cree que esta forma de este cuerpo geométrico es muy raro y que si harían una casa con esa forma sería rara, usted le coloca ahí, esto sería para mí una casa rara. Y aquí en esta parte de arriba va a completar colocando si la casa con esa forma sería una casa rara o una casa conocida. Debajo van a anotar el número de cubos que tiene cada una de esos cuerpos para contar, ¿verdad que sí? Y medir el volumen que tiene cada una. Para medir el volumen de un cuerpo, se elige un volumen como una unidad de medida y se determina cuántas veces entra en el volumen del cuerpo geométrico. Por ejemplo, los cuerpos de las 4 imágenes, o sea, de esos 4 cuerpos geométricos anteriores, tienen 10 cubitos. Si ustedes lo midieron, ya se dieron cuenta. Y son de formas diferentes, es decir, que a pesar de que todos tienen formas diferentes, esos cuerpos tienen el mismo volumen. Es decir, que es posible que dos cuerpos geométricos con formas diferentes tengan el mismo volumen. También aparece una actividad que ustedes van a hacer esta semana, que es la actividad número 7, casa con botellas de plástico. Van a leer esta indicación de la tarea número 1. Van a observar esa tablita que aparece con los datos de estas 5 casas, ¿verdad? Que esas son las casas construidas con botellas de plástico. Es una manera muy dinámica, ¿verdad?, de reciclar. Y van a completar, recordando lo que vimos la semana de los gráficos de barra, el siguiente gráfico de barras, ¿verdad?, con las informaciones que le solicita. Eso es como un repaso. Al final van a anotar cuántas botellas de plástico de 1 litro se utilizaron en la construcción de las 5 casas y van a explicar cómo lo averiguaron en el cuaderno. Esto lo van a completar el gráfico en el mismo cuadernillo y esa preguntita la van a anotar en el cuaderno. También tiene un ejercicio que es para realizar algunas combinaciones. Aquí vamos a ver, vamos a combinar los materiales para construir el techo y las paredes de una casa novedosa. Van a realizar al pie de la letra las 2 tareas que constituyen esta actividad. Van a leer cada uno de los pasos y al final van a determinar
¿Verdad que sí? ¿Cuántas combinaciones se pueden hacer entre las paredes con que se puede construir una casa y los tipos de techo? Les dimos aquí las opciones. Las paredes de la casa pueden tener botellas de plástico, de neumáticos, latas y de cartón. Y el techo puede ser de dos maneras, o de zinc o de madera. De todas maneras, aquí debajo aparece un esquema para que para ustedes sea más fácil calcular las combinaciones. La van a completar y van a responder esa preguntita ahí en su cuaderno.